Continuando con estos tutoriales correspondientes a pruebas de hipótesis en JASP, trabajaremos con las correlaciones de Sperman-Rho y de Kendall-Tau. Los objetivos de las pruebas de correlación es determinar si hay pares de variables relacionados y con qué fuerza lo están. Las correlaciones solo son apropiadas para datos cuantificables que tengan significado como datos continuos u ordinales. Para datos puramente categóricos, lo indicado son las tablas de contingencia conforme se describen en las pruebas de chi cuadrado en el manual de Go-Sampson, una guía para estudiantes. La hipótesis nula. El análisis pone a prueba la hipótesis nula de que no hay relación significativa entre dos variables. Los supuestos de las correlaciones de Sperman o de Kendall es que son pruebas no paramétricas, así que si alguna de las variables siendo comparada es de tipo ordinal o si no está distribuida normalmente, podemos directamente partir a utilizar una de estas dos pruebas. La Rho de Sperman se usa habitualmente para datos de escala ordinal y el tau de Kendall se usa en muestras pequeñas o cuando hay muchos valores con la misma puntuación, empates. Entonces es bastante útil en casos, por ejemplo, de escalas de Likert de 1 a 5, donde si tenemos una gran muestra, pues muchos de esos valores van a tener números repetidos. En la mayoría de los casos, vale la pena aclarar, la tau de Kendall y el coeficiente de correlación de Sperman son muy similares y por tanto conducen invariablemente a las mismas inferencias. Por ejemplo, presentaremos un archivo que contiene dos columnas, una con puntuaciones de creatividad y otra con las posiciones en la competición de el mayor mentiroso del mundo. El archivo a utilizar es el Non-Parametric Correlation CSV. Buscamos. Caso está en la carpeta de recursos de JASP. Y acá tenemos puntuaciones de creatividad y las posiciones que ellos alcanzaron en el programa. Bien, el nivel de significancia con el que trabajaremos es del 5%, rechazando la hipótesis nula si el p-valor es menor a 0.05. Siempre presentaremos inicialmente la estadística descriptiva, en este caso colocando la mediana. Siendo que una de las variables, la de posición, es una variable ordinal, ya directamente podemos partir a trabajar con pruebas no paramétricas. Entonces, además de las que coloca por defecto, una vez más incluiremos la mediana. Y a pesar de que no haga falta, colocaremos el contraste de Shapiro-Wilk. Y vemos que para el caso de posición es consistente con lo que esperamos. Es altamente significativo y podemos decir que no sigue una distribución normal. Partimos entonces a la regresión, colocamos las correlaciones, arrastramos las variables de interés, tanto creatividad como posición, desactivamos el coeficiente de correlación de Pearson y activamos el Rho de Sperman y el tau de Kendall. Podemos colocarlo, denme acá, mostrar por pares, siendo que es pequeñita la tabla, así que lo presentamos por pares. Bien, entonces la correlación entre creatividad y posición nos da para Sperman un Sperman-Rho de menos 0.373 y un p-valor de 0.02, y para Kendall nos da un menos 0.3, el valor de su coeficiente de correlación, o la correlación Kendall-Tau, y el valor de P nos da 0.001. Bien, para ambos casos son considerablemente menores al 0.05. Por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula de que no hay relación entre las variables y por lo mismo podemos tomar la hipótesis alternativa y decir que sí hay relación entre ambas variables. Además, recordando que podemos utilizar la interpretación de Hernández-Sampieri, podemos finalmente reportar nuestros resultados
de que se observa que las variables efectivamente están significativamente relacionadas, pero con un valor de ρ y tau que indican una correlación negativa o anticorrelación débil, ya que están en punto 3. Están con una correlación, perdón, acá, menos punto 3. Están con una correlación negativa débil. Así como en la correlación de Pearson, hay que tener cuidado. La correlación no indica causalidad. Y a veces una relación entre dos variables no significa absolutamente nada. Algo adicional que les recomiendo revisar, incluso vamos a hacerlo muy rapidito. Vamos a colocar los gráficos de dispersión para observar cómo se relacionan las variables. Entonces acá se mira que hay muy poca correlación, los datos están poco relacionados entre sí. Me gustaría, permítanme volver al ejemplo anterior. Voy a hacer muy rápidamente. Voy a cerrar este de acá. Y abriré de nuevo la correlación entre saltos. Seguirme a regresión, haré la correlación de ambas variables y presentaré el gráfico de dispersión. Y en él será posible observar, siendo que acá en este ejemplo teníamos una muy fuerte correlación de 0.984, podremos observar la relación lineal entre las variables. Segundos y lo podemos observar.